a este tema, que es un tema muy amplio, es un tema en el que entra en cierto aspecto la medicina, entra también la psicología, entra también la ciencia y obviamente la parte espiritual. Recordemos que nosotros seres humanos somos un compuesto de cuerpo y alma. O sea, todo lo que pasa con nuestro cuerpo tiene una consecuencia en nuestra alma y viceversa. Están muy interligados a tal punto que la muerte justamente es la separación del cuerpo con el alma. Y vamos a entrar ya directamente a este tema sobre la ansiedad para poder salir con nuestros horarios, que sabemos que todos pues tienen ahí sus actividades para hacer también después de la charla. Y ahora comenzamos con la presentación compartiendo pantalla. La ansiedad. La ansiedad es el mayor problema de salud mental en nuestros días. Según un informe en España, según un informe del 2020 del Ministerio de Sanidad, con datos clínicos de 2017, o sea, todas las pruebas fueron hechas en el 2017, pero salió a luz ya en el 2020, el problema de salud mental más frecuente registrado en las historias clínicas de atención primaria es el trastorno de ansiedad, que afecta el 6.7% de la población con tarjeta sanitaria. Esto estamos hablando de 2017. O sea, ya era un problema muy serio, es un problema que se ha venido agravando con los años. Antiguamente la gente vivía una vida mucho más tranquila, vivía una vida pacífica. Por más que hubieran situaciones difíciles, el ritmo de vida permitía que las personas no tuvieran estas ansiedades como hoy en día. Siempre ha habido, y como vamos a ver más adelante, es algo natural la ansiedad. Pero los trastornos de ansiedad propiamente han venido creciendo y vamos a ver en estas estadísticas. Según la OMS, en 2019, 301 millones de personas sufrían un trastorno de ansiedad. Entre ellos, 58 millones de niños y adolescentes. Sabemos que la infancia, la niñez, es la época por lo general más despreocupada. El niño no está pensando que cómo va a comer al día siguiente, no está pensando en los 1000 problemas que ya los adultos pues tienen. Y sin embargo, vemos cómo este fenómeno de la ansiedad, según datos científicos de la OMS, pues incluso han llegado en 2019 a tantas personas, 58 millones de niños y adolescentes y 301 millones en general. Ya nos vamos acercando. En 2020 aumentaron considerablemente debido a la pandemia de COVID-19. Las estimaciones iniciales muestran un aumento del 26 y el 28% de la ansiedad en un solo año. Todo el mundo se recordará, no tenemos que contarles, todos somos de la generación de la pandemia del 2020, del COVID-19, en el cual fue el mayor problema, más que la propia enfermedad en sí, fue justamente los trastornos de ansiedad. Las personas desarrollaban incluso los síntomas de esta enfermedad, de este virus, por la propia ansiedad. La persona se quedaba sin respiración como si tuviera el propio coronavirus. Y así muchos de los efectos de esta enfermedad, la persona lo sentía porque tenía esa ansiedad, ese miedo a contagiarse. Y que después vamos a ver con el contagio qué pasaba. La persona no solo tenía una ansiedad, sino tenía un estrés. Y entonces muchas personas no pudieron salir adelante justamente por ese estrés. Pero no vamos a entrar tanto en este punto específico, sino que para que vean, aumentó del 26 al 28% solo en un año. Seguimos, el 60% de la población padece trastorno de ansiedad. Esto ya es hoy en día, según un dato del 2023. El 60% de la población padece trastorno de ansiedad generalizada en algún momento de su vida. O sea, estamos hablando que más de la mitad de la humanidad
tiene un trastorno de ansiedad generalizado, o sea que en su día a día todo el tiempo está con ese trastorno, más de la mitad del mundo en algún momento de su vida ha tenido esto. Entonces, para que nosotros veamos cómo es un tema súper actual que nos alcanza a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, a cada uno, sobre todo de las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque esto va en un acelerando. Pasamos. ¿Qué es la ansiedad según la ciencia? Vamos un poquito a hacer algunos conceptos, espero que no se duerman porque es muy importante. Cuando nosotros vamos a luchar contra un enemigo, tenemos que conocer a nuestro enemigo. Tenemos que saber cómo es, tenemos que saber cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Entonces, por eso es importante que hagamos el tiempito y vamos a pensar un poco en estos conceptos. La ansiedad es un mecanismo adaptativo natural por el que nuestro cuerpo y nuestra mente se ponen en estado de alerta ante sucesos comprometidos. O sea, es algo natural, es normal que haya una ansiedad. Ante cualquier suceso, nosotros inmediatamente, Dios nos creó así, tenemos una alerta. Esa alerta que nos va a tomar, vamos a tomar pues resolución después de esa alerta, se llama ansiedad. Es una ansiedad natural y hasta ahí no hay ningún problema. Todos los hombres, desde el más tranquilo hasta el más excitado, todos tienen esa alerta que es la ansiedad. Pero en ocasiones el sistema de respuesta a la ansiedad se ve desbordado y funciona incorrectamente, provocando una reacción desproporcionada. Incluso a veces se presenta en ausencia de cualquier peligro aparente o específico. Entonces, propiamente lo que le vamos a llamar de ahora en adelante de ansiedad es justamente a esa ansiedad desordenada, a ese desbordamiento de justamente las reacciones, digamos, con este fenómeno de la ansiedad. Incluso a veces dice, presenta ausencia de cualquier peligro aparente o específico. O sea, puede ser completamente imaginario. O sea, no hay nada enfrente de nosotros que nos está provocando esa alerta, pero nosotros creamos esa alerta por nuestra propia forma de ser y ahí entonces es que viene esa preocupación desmedida. Pasamos, los trastornos de ansiedad se caracterizan por un miedo y una preocupación excesivos y por trastornos del comportamiento. O sea, esa preocupación hace que yo comience a tomar comportamientos que no haría si yo estuviera pues tranquilo, si estuviera paz de alma, si tuviera calma. Los síntomas son lo suficientemente graves como para provocar una angustia o una discapacidad funcional importantes. O sea, nos toma tanto la ansiedad que nosotros dejamos de poder hacer cosas que son básicas para nosotros, tales como comer, tales como pensar normalmente, como hacer una suma. Una persona que está ansiosa, a veces le pueden decir, ¿cuánto es 2 más 2? La persona no sabe responder en el momento porque está completamente tomada por ese problema que puede ser imaginario inclusive. Compartimos pantalla. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad según la Mayo Clinic? Primero, sensación de nerviosismo, agitación o tensión, como el que estaba ahí al inicio del video. Esa agitación, esa tensión y el nerviosismo. Todo el mundo sabe, ha estado nervioso, es algo inherente a la ansiedad. Otra, vamos a hacer lo siguiente, voy a decir yo más bien una situación y vamos a ir aplicando todos estos síntomas para que nosotros lo vayamos entendiendo en nuestro día a día. Por ejemplo, alguien sale de noche porque lo invitaron a algo que tiene que ir a un compromiso, la persona sale y cuando va manejando le comienzan las ideas. ¿Y si se me pincha una llanta? ¿Qué hago? ¿Y si viene un ladrón y me asalta? ¿Y si...? Bueno,
la persona comienza a estar nerviosa. Sensación de peligro inminente o pánico. La persona comienza a ver ya al asesino en serie, comienza a ver al terrorista, comienza a ver al ladrón en todas partes. Ya está manejando, dice, ve a una persona pasando la calle con un niño, de seguro lleva una bomba esa persona ahí. Entonces uno comienza a pensar, sentir el peligro y el pánico. Después, aumento del ritmo cardíaco. Todo mundo lo ha sentido cuando estamos ansiosos, comienza a latir mucho más fuerte. Respiración acelerada, hiperventilación. Lo mismo, comenzamos a respirar así corto y a veces no podemos ni hablar porque estamos ansiosos. Sudoración, bueno, temblores también. Sensación de debilidad o cansancio. Claro, la persona no duerme bien, la persona está, todas sus energías comienzan a concentrarse en sus articulaciones, comienza a apretarse. Sí, claro, lo que teníamos de energía para llevar un día tranquilo es como que estemos haciendo ejercicios todo el día, haciendo flexiones, haciendo abdominales. Obviamente vamos a estar agotados. Compartimos. Problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. O sea, la persona, en el caso que va manejando, que tiene que ir en la noche a un lugar, ya ni sabe para dónde va ni por qué va, solo está pensando en eso, pierde la calle, pierde la autopista, pierde la entrada donde tenía que ir, hace un retorno, comienza a ir de nuevo a su casa. ¿Y qué estoy haciendo? Claro. La persona está tomada completamente y no puede ni pensar en otra cosa que no sea lo que lo tiene ansioso. Tener problemas para conciliar el sueño. ¿Cuántas veces nos pasa? Que estamos con una preocupación y le estamos dando vuelta, pasan los minutos, pasan las horas, pasa el tiempo y no logramos dormir o dormimos muy poco. Padecer problemas gastrointestinales. Muchas veces nos pasa, no podemos comer, la comida nos cae mal, nos vamos haciendo pues flacos porque no podemos absorber bien los nutrientes. Tener dificultades para controlar las preocupaciones. Entonces ya la persona ya pierde el control de sí, ya comienza a actuar de una manera completamente desordenada, de una manera desequilibrada. Tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso hipotético, la persona nunca más va a querer salir de noche. Entonces le invitan a cualquier cosa. No, es que yo no salgo de noche. ¿Pero por qué? No, porque puede pasar tal cosa, porque puede pasar tal otra. Y la persona comienza a evitar cualquier cosa que le da ansiedad. Pasamos a la siguiente. Hermano, yo te quería hacerle una pregunta también. Esto es algo que yo he escuchado. Y usted como pues ha preparado el tema y todo, seguramente podrá al menos... También he escuchado que muchas personas le dan más ganas de comer cuando tienen ansiedad y que también engordan de tanto comer. Bueno, tal por vez... ansiedad. No sé si también sería uno de los síntomas. Pues tal vez ahí es un problema gastrointestinal, pero al contrario. O sea, algunos tienen la reacción de no poder comer y otros se les abre el apetito. Sí puede ser gente que se consuela en el alimento, ¿verdad? Sabemos de algunos heraldos que tienen ese problema cuando están ansiosos. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver algo que también tiene que estar claro para entender mejor el tema. Porque cuando uno piensa en ansiedad, normalmente también piensa en estrés. O sea, como que fuera lo mismo, la ansiedad y el estrés. Pero no, tienen unos matices que es importante saberlos. El estrés tiende a estar vinculado a una situación específica y es más probable que desaparezca una vez que se resuelva esa situación. Por ejemplo, el estrés que sentimos antes de un examen o una entrevista de trabajo suele desaparecer después de que hayamos completado el evento. Entonces, yo creo que a todo mundo le ha pasado cuando estudiamos para un examen. Justamente en el momento que estamos en el examen,
estamos con un estrés, estamos con el problema, o vamos al trabajo, o nos van a ascender y nos quieren hacer una pregunta, o estoy sin trabajo y tengo que ir a buscar trabajo, y yo veo a ese jefe con una cara así media rara, media desconfiado, y me comienza un estrés y comienzo a sentir todo esto que dijimos, todos estos síntomas, pero en el momento que estamos pasando por el problema. En cambio, la ansiedad puede persistir a lo largo del tiempo y no siempre está relacionada con un evento particular. Puede manifestarse como una preocupación constante y generalizada sobre el futuro, sin una causa clara. Entonces, hay gente que solo dice la palabra examen y ya la persona comienza a sentir todo eso que dijimos. Hay quienes le dicen la palabra, no sé, salir en la noche y ya comienza a desarrollar todos esos síntomas. Y puede ser que nadie le está diciendo, vamos a salir en la noche, sino están hablando. Entonces, cuando salimos en la noche, y ya la persona comienza a pensar, no, ¿por qué? Que no me inviten, porque si me invitan, ¿y cómo le voy a explicar? Porque yo no puedo salir en la noche, ¿verdad? Todo eso. Después está, el estrés tiende a generar una respuesta de lucha o huida, mientras que la ansiedad puede llevar a la evitación de situaciones temidas o una respuesta más paralizante. O sea, una persona que está estresada, ¿qué va a hacer normalmente? Es reaccionar de una manera explosiva, ¿verdad? Sobre todo, o una huida, qué sé yo, no sabe qué hacer y entrega el examen así y se va. No supo cómo reaccionar. Mientras que la ansiedad puede llevar a situaciones, a respuestas más paralizantes, o sea que la persona se queda, que no sabe qué hacer, tiene un ataque de pánico, la persona tiene un ataque de pánico, no sabe qué hacer, se queda encerrada en sí mismo, no tiene capacidad de reaccionar, no tiene cómo, digamos, dejar de hacer lo que está haciendo o hacer algo diferente porque justamente tiene una respuesta paralizante. Pasamos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la ansiedad crónica? Porque una cosa es tener un momentito en el que somos ansiosos por algo realmente difícil. Otra cosa es ya habituarnos a eso, o sea, que sea algo crónico. La primera consecuencia son los trastornos de ansiedad, que puede ser la ansiedad prolongada, que evoluciona hacia trastornos de ansiedad más graves, como trastornos de ansiedad generalizada, que se abrevia como TAG, trastornos de pánico, fobias, entre otros. Vamos a ir pasando un poco rápido porque yo creo que se explican por sí y porque también el objetivo nuestro no es tanto la ansiedad en sí, sino cómo vencer la ansiedad, pero tenemos que conocer. Aislamiento social. La ansiedad puede llevar a evitar situaciones sociales temidas, lo que puede llevar al aislamiento y afectar negativamente nuestras relaciones interpersonales. La depresión, algo que pasa tanto y tanto hoy en día. La ansiedad y la depresión están estrechamente relacionadas. La ansiedad crónica puede aumentar el riesgo de desarrollar síntomas depresivos. Tenemos que tener en cuenta que en todo esto, como decimos, hay patologías, hay problemas médicos que la persona puede tener, pero en todo lo que es psicológico, psiquiátrico, podemos decir que la mayoría de los hechos se pueden evitar si la persona tiene una vida espiritual bien llevada, y eso lo vamos a ver más adelante. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la depresión, en el caso de la ansiedad que lleva a tal punto de que la persona pues comienza a tener esos síntomas depresivos. Ahora pasamos al siguiente, síntomas físicos. La ansiedad a largo plazo puede manifestarse en síntomas físicos como dolores de cabeza, tensión muscular y problemas digestivos. Próximo, autoestima y autoconfianza. La ansiedad puede socavar nuestra autoestima y minar nuestra confianza en nosotros mismos, lo que puede afectar nuestra capacidad para enfrentar desafíos y metas. Y ahí sí me gustaría explicar un poco, porque hoy en día el término de autoestima está un poquito deturpado.
cuando se piensa en autoestima, es el motivador que nos dice, tú lo puedes hacer, tú eres bueno, tú sabes cómo hacerlo, tú tienes todas las capacidades. Y en el fondo muchas veces la autoestima se puede confundir con un orgullo. O sea, la persona que se cree, sí, yo puedo. Entonces es como, enorgullécete de ti mismo y vas a ver cómo vas a poder hacer tal cosa. Y está completamente equivocado. Nosotros tenemos que ser humildes. La humildad es la verdad. Nosotros tenemos que saber que sí, Dios nos dio capacidades a todos, capacidades diferentes, pero uno con la ansiedad, ¿qué pasa? La persona desarrolla un tal, por así decir, un trauma en el cual uno piensa que es incapaz de cualquier cosa y no se da cuenta que Dios le dio muchas facultades, muchos dones que tienen que estar al servicio de los demás y nos tienen que hacer producir frutos. Entonces, y justamente la ansiedad nos apaga, nos borra toda esa capacidad de poder dar frutos. Y ahora vamos propiamente al tema que más nos interesa, que son 7 consejos para vencer la ansiedad. Sobre todo vamos a ver muchos consejos de santos, muchos consejos de las Sagradas Escrituras, de nuestro Señor Jesucristo, consejos también de nuestros fundadores, de los heraldos del Evangelio, consejos que nos ayuden realmente a vencer esta pandemia que es la ansiedad. Primero, programar el futuro sin convertirlo en obsesión. Es muy interesante esto y va a ser en el punto que más vamos a desarrollar, porque justamente muchas veces pensamos que pensar en el futuro es algo bueno y evidentemente que lo es, pero pensar obsesivamente en el futuro puede ser el mayor problema, puede ser la mayor ocasión de ser ansioso y desarrollar, como vimos, estrés, depresión y muchas otras cosas. Entonces, primer punto, una de las cosas que más nos afecta a la ansiedad es la angustia o la preocupación por el futuro, que nos roba el momento presente. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y si pasa tal cosa? ¿Y si pasa tal otra cosa? Fue lo que hemos estado explicando hasta ahora. Cuando nosotros estamos solo pensando en el futuro y estamos obsesionados con el futuro y qué va a pasar y qué tal otro, no aprovechamos lo que está en el momento presente, no aprovechamos lo que está pasando a nuestro alrededor. A veces están pasando cosas buenísimas, excelentes, pero como yo estoy con una obsesión del futuro, yo no me doy cuenta de todas esas cosas buenas. Yo pienso que mi vida es la más desdichada, porque estoy simplemente obsesionado con el qué pasará. Santa Faustina nos dice: cuando miro hacia el futuro, me atemorizo. Pero, ¿por qué sumergirse en el futuro? Para mí solamente el momento actual es de gran valor, ya que quizá el futuro jamás llegue a mi alma. Oh momento actual, tú me perteneces por completo. Deseo aprovecharte cuanto pueda, y aunque soy débil y pequeña, me concedes la gracia de tu omnipotencia. Ese tiene que ser nuestra reacción ante el futuro. Podemos tener esa ansiedad natural, que es lo que tenía Santa Faustina cuando dice: cuando miro hacia el futuro me atemorizo. O sea, nosotros podemos tener una cierta tensión, pero inmediatamente nuestra reacción tiene que ser esta que nos dice Santa Faustina: ¿por qué sumergirse en el futuro? Para mí solamente el momento actual es de gran valor, porque es lo que nosotros estamos viviendo y, como ella dice, es lo que me pertenece por completo. Uno es dueño del presente. El futuro va a depender de 1000 otros factores que no soy solo yo. Y ella dice: deseo aprovecharte cuanto pueda. Y aunque soy débil, que ahí estamos diciendo el tema de la autoestima, saber que somos débiles, saber que somos pequeños, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos a Dios que está cuidando por cada uno de nosotros. Y entonces ahí pues tiene que estar justamente la confianza en eso para no tener esos miedos. También San Gregorio Magno
le dice a San Agustín de Canterbury: el que quiera subir una altura elevada debe ir por pasos, no por saltos. Y cuento un hecho interesante del cual viene justamente esta frase de San Gregorio Magno, que es que él tuvo un encanto por el pueblo inglés, anglosajón. En la época pues no existía como hoy en día, pero él vio en una feria de Roma a unos esclavos que le llamaron la atención por sus capacidades naturales, por su buena disposición natural. No tenían la gracia todavía, pero él al verlos preguntó: ¿y quiénes son estos? Y le respondieron: Sunt angeli, son ángeles. Perdón, me confundí. Sunt angli, o sea, son anglos, o sea, son anglosajones. Y ahí él respondió: non sunt angli, sed angeli. Sí, cristiani, no son anglos, sino que son ángeles si se hacen cristianos. Y entonces él pues tuvo un gran empeño de mandar evangelizadores para lo que hoy sería Inglaterra, lo que hoy sería el Reino Unido. Y le pidió justamente a San Agustín, que era un monje en el cual él tenía toda la confianza, le pidió que junto con 40 otros monjes fuera en esta expedición, en esta misión, que es de las primeras misiones de este tipo, que fueran como un monasterio itinerante, o sea, fuera toda la comunidad manteniendo pues lo que podían de la vida comunitaria durante el viaje, y al llegar también justamente mantuvieran esa vida monástica y al mismo tiempo predicaran el evangelio. Él obedeció como pues buen monje, presto sum, fue con los 40 otros monjes y se dirigieron de Italia hacia Francia justamente para pasar el Canal de la Mancha en barco. Cuando estaban en Francia, pues los habitantes que estaban ahí comenzaron a contarles cómo en el Canal de la Mancha se hacían grandes tempestades de repente, cómo muchos barcos habían naufragado, cómo los habitantes que estaban en los pueblos anglosajones eran pueblos que tenían muchas costumbres bárbaras, que eran feroces, que eran esto, que eran lo otro. Y él comenzó a llenarse de ansiedad. Por lo visto, hasta entonces no era realmente santo, o sea, estaba en camino de la santidad y pues él se dejó tomar podemos decir, por un trastorno de ansiedad, a tal punto que por más que él tenía la orden del propio Papa de ir, regresó, dejó a los monjes ahí, les dijo: espérense un poco, voy a hablar con el Papa a ver si lo convenzo para no ir más. Regresa, le cuenta todo eso al Papa, que obviamente se asusta al verlo por ahí. En esa época pues no podía avisar por un WhatsApp, no, tenía que volver físicamente. Le expuso todo y el Papa ahí fue que lo tranquilizó y le dijo: el que quiera subir una altura elevada debe ir por pasos y no por saltos. O sea, él no había ni siquiera llegado y ya estaba con esa ansiedad, porque por lo que le habían dicho, por lo que él se había imaginado, además de lo que le habían dicho, y no estaba pudiendo cumplir una gran misión que era convertir a lo que se llamó después la Isla de los Santos, que era como se llamó Inglaterra en la Edad Media. No hubiera podido hacer todo eso si se hubiera dejado tomar por esa ansiedad y si el Papa no hubiera sido santo y no lo hubiera encorajado para ir nuevamente con esta frase. Seguimos, siempre en el primer punto, en el primer consejo. San Francisco de Sales nos dice: es más que suficiente recibir los males que vienen sobre nosotros de vez en cuando, sin anticiparlos con la imaginación. Justamente lo que decíamos, o sea, nosotros vamos a tener siempre problemas, vamos a tener sufrimientos, vamos a tener enfermedades, pero ¿de qué nos sirve a nosotros estar queriendo prever el futuro? Por ejemplo, una persona sabe que se va a enfermar, sabe que va a morir, pero comienza a pensar, imaginarse de qué muerte va a morir. Ay, yo creo que yo voy a morir de asfixia.
porque a veces me falta el aire. Ay, no, yo creo que voy a morir de cáncer en el cerebro, porque a veces siento unos dolorcitos de cabeza. Entonces, es toda una imaginación que, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a anticipar? Ya vamos a tener problemas, ya vamos a tener enfermedades. Es mucho más llevadero cuando vengan los problemas enfrentarlos. La ansiedad, siempre San Francisco de Sales nos dice, la ansiedad es el mayor mal, presten atención, es el mayor mal que puede venir al alma, excepto el pecado. Cuando nuestro corazón está preocupado y perturbado en sí mismo, pierde la fuerza necesaria para mantener las virtudes que había adquirido. Al mismo tiempo, pierde los medios para resistir las tentaciones del enemigo, que luego utiliza sus máximos esfuerzos para, como se suele decir, pescar en río revuelto. Entonces imagínense, después del pecado, lo que el demonio más quiere en nosotros es que estemos ansiosos. ¿Por qué? Porque cuando estamos ansiosos, no somos capaces de hacer el bien. En el fondo, ¿qué es la ansiedad? Es un egoísmo. Es el estar pensando constantemente en mí y no preocuparme en hacer el bien a los demás, en cumplir con mis obligaciones, sino que soy incapaz de hacer una virtud, soy incapaz de hacer un acto de generosidad, porque eso necesita que yo salga de mis intereses. Y el ansioso es sobre todo un interesado en sí mismo y no le importa el resto. Y nos hace, como decía también, caer en las tentaciones. Porque la persona que está ansioso tiene la guardia baja, está perturbado. Y recordemos lo que dice Dios, lo que dice Yahvé, Dios en el Antiguo Testamento a Elías. Non in commotione Domini. Dios no está en la agitación. Siempre que nosotros estemos con todos esos síntomas, ahí no está Dios. Dios no está en esa perturbación, en esa preocupación desmedida. Nunca vamos a encontrar a Dios en esas situaciones. San Pablo de la Cruz nos dice, deja de escuchar tus miedos. Dios es tu guía y tu Padre. Abandónate a ti mismo en el seno divino de su buena y santa voluntad. Entonces, nosotros tenemos al mayor aliado. Cuando en nuestros problemas del día a día pensemos, por ejemplo, no sé, en un partido de un deporte. No somos profesionales, pero nos gusta jugar tal cosa. Entonces comienzan a armar los equipos. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Estamos 10, vamos a jugar básquet. Hay unos que son buenos, otros son medio malos, otros son bien malos. Entonces, todo el mundo se quiere ir con el que echa todas las canastas, con el que sabe llevarla y hace buenos pases. Todo el mundo quiere ir con el bueno en el equipo porque quiere ganar. Obviamente quiere participar, pero el fin del juego es ganar, ¿verdad? Entonces, es muy importante y eso pasa, es natural, que la persona quiera ir con el que juega mejor. Entonces, comienzan a elegir y yo veo que yo soy de los que juega medio, entonces, que me elijan a mí, ahí baja tal jugador, y uno comienza a ser así como el que está escogiendo para irme con ese, y bueno, me voy con el que echa todas las canastas, y yo me siento contento, me siento seguro en ese juego, porque voy con el que echa las de 3, con el que se las sabe todas. Nosotros estamos en un equipo que el mejor jugador, ¿quién es? No es un ser humano, es el propio Dios, es el propio Creador. No tenemos cómo perder en ese partido. Ahora, si nosotros nos salimos del equipo y nosotros decimos, no, es que yo la verdad no soy nada bueno para ir con este equipo, no, pero él nos va a ayudar, no, pero yo aquí lo que voy a hacer, voy a arruinar todo este juego. La persona se aísla, la persona sale del equipo y ahí evidente no tiene ni capacidad de ganar ni de participar, o sea, está fuera del juego. Entonces eso pasa con nosotros cuando no nos damos cuenta que Dios es nuestro Padre, que Dios está de nuestro lado. Otro consejo es que hay que planificar, pero sin obsesionarnos con el futuro, confiando en la divina providencia.
Y va a quedar más claro ahora con los ejemplos de la próxima diapositiva. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a vencer la ansiedad respecto al futuro. Es un poco largo esta parte, pero creo que es bien importante que leamos todo este trecho de Mateo 6, del 24 al 34. Son 10 versículos, pero que nos van a equilibrar de cómo vivir nuestro día a día. Y qué mejor forma que escuchar al propio Dios encarnado. Nos dice: nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro. O bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Y ahí quiero hacer hincapié, porque cuando nosotros somos servidores del dinero, cuando nosotros somos servidores de lo material, nosotros naturalmente somos ansiosos. ¿Nosotros qué tenemos que ser? Servidores de Dios. Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento, y más valioso el cuerpo que la ropa? Entonces nuestro Señor nos va ponderando. A veces nos preocupamos por qué vamos a comer mañana, y a veces no es por necesidad. En este caso nuestro Señor está hablando de necesidad, pero a veces es simplemente querer saber qué voy a comer mañana, y comienzo a pensar, ¿y será que no descongelo a tiempo y después se me va a quemar en el horno? Y después también con la ropa. Ay, me voy a vestir de tal forma y voy a aquella reunión social de tal otra forma, y ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? Nos estamos preocupando por cosas que a veces no son ni sustanciales. Pero incluso nuestro Señor nos dice que en las cosas fundamentales, como pues para poder subsistir, necesitamos comer, necesitamos estar vestidos, ¿verdad? Nuestro Señor nos dice, no se preocupen. Después dice, fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves?, nos dice nuestro Señor. O sea, uno ve la naturaleza, una tal riqueza, uno ve cómo todo funciona perfecto en la naturaleza. Y uno va a pensar que Dios va a estimar más a un animalito, a un pajarito, a un perro que a un ser humano. Parece que en un podcast sobre los animales, que hubo personas que se pusieron furiosas porque decían que ellos sí estiman más a un perro que cualquier otro ser humano. Hay un desorden en eso. Por más que tengamos mucho afecto a nuestra mascota, en el orden de las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a sí mismo, y después a los animales, y después a los vegetales, y después a los minerales. Todo tiene una jerarquía. Y si nosotros somos equilibrados, vamos a ver que eso pues es normal. Si nosotros pensamos diferente, hagamos un examen de conciencia. ¿Dónde están nuestros apegos? ¿Es realmente ordenado? ¿Es una obsesión que yo tengo con este animal, con esta cosa? Porque a veces no es ni un animal, a veces es una cosa. Estamos obsesionados con, ya vamos a ver más adelante, con cosas materiales. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? O sea, Dios ya nos puso con esta estatura, con estas capacidades. Nosotros podemos esforzarnos por desarrollar eso, pero nosotros no podemos hacer algo más de lo que Dios previó para nosotros. ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen. Seguimos. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué poca fe tienen! O sea, vemos que el problema de la ansiedad también es problema de fe. Es que nosotros o no conocemos nuestra fe, o nosotros no practicamos nuestra fe.
Entonces, al no practicar nuestra fe, al no tener presente toda la doctrina que sustenta nuestra fe, nosotros caemos justamente en esas preocupaciones. No anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿Tendremos ropa para vestirnos? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. O sea, Dios está diciendo que las personas que se preocupan por esas cosas son personas que no conocen a Dios. Hagamos otra vez un examen de conciencia. Es un problema más serio del que nosotros podemos pensar. Cuando nosotros nos dejamos tomar por la ansiedad, es que nosotros no tenemos fe. Nosotros no conocemos a Dios. Aún no conocemos a Dios. Estamos más que en pañales en nuestra fe. Por lo tanto, busquen primero el reino de Dios. Busquen el reino y la justicia de Dios, depende de la traducción, y se les dará también todas esas cosas. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura, dice la traducción más conocida. Si nosotros buscamos el reino de Dios, nosotros queremos practicar los mandamientos, nosotros estamos preocupados por la gloria de Dios y por el bien común, por el bien de los demás, nosotros tenemos la promesa de que Dios nos va a dar todas las añadiduras, todo, absolutamente todo, porque es una palabra de Jesucristo y es algo que realmente tiene valor de ley eterna. O sea, es algo que se da sí o sí. Si alguien cumple, como dice aquí, busca primero el reino de Dios y la justicia, cumple los mandamientos y no le llega ninguna añadidura, es porque realmente no lo está cumpliendo. O sea, no estoy diciendo que la persona va a ser un nababo, un millonario y que le va a estar reclamando a Dios que está cumpliendo y que no le está llegando nada. Simplemente ahí ya falló, porque si realmente cumpliera, no le estuviera reclamando a Dios. O sea, la persona que le reclama a Dios es justamente la persona ansiosa que no espera y confía en el Señor. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Esa frase de nuestro Señor es impresionante y nos tiene que quedar grabada. A cada día le bastan sus problemas. No nos preocupemos desmesuradamente con el día de mañana, porque vamos a sufrir más. Esperemos, tenemos que prepararnos para el futuro, ya lo dijimos, claro que sí. Tenemos que planear, tenemos que hacer, digamos, por ejemplo, viene un huracán. Yo tengo que, si me dicen, hay alerta, obviamente yo voy a preparar las ventanas, yo voy a guardar comida, pero yo no me voy a dejar tomar completamente por eso. Yo no voy a estar preocupado a tal punto que no puedo ni pensar en otras cosas. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Yo busco el reino de Dios y su justicia. Todo el resto va a venir por añadidura. Pasamos a la siguiente y llegamos al segundo punto. Hermano Juan Andrés, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Pues hermano Iván, para serle honesto, me da miedo porque ya llevamos 50 minutos y solo lleva 2 puntos. Y usted dice que son 7. Bueno, estos van a ser más rápidos. Pero lo que podemos hacer es de que si la gente pues está tan entusiasmada, hacemos una segunda parte también y ahí usted... Pero va a depender de los likes que ustedes nos den. Así que si quieren pues que haya una segunda parte, escríbanlo en comentarios, dejen los likes y vamos a ver si el hermano Iván puede también. Bueno, yo creo que logramos terminar porque justamente el primer punto es el más largo. No sé si la gente está preguntando alguna cosa o hacen algún comentario específico que quieren que veamos un punto más o ahorita están tranquilos ahí los comentarios. Están dormidos todos. No, realmente la gente está muy contenta, está acompañando mucho digamos, la charla. Pero es que, como le digo, me da miedo pues poner una pregunta o algo, claro, porque no quiero que digamos, deje de dar algún tema, algo que nos haya preparado por esa situación, ¿verdad? Sí, la verdad que da ansiedad no terminar esta charla. Entonces mejor sigamos. Pero para serle honesto, a mí me ha servido muchísimo. No solo para mí mismo, sino también para ayudar a los demás. De hecho, es impresionante todo este tema y importantísimo, ¿no? Buenísimo. Entonces, sigamos. Ya el hermano Juan Andrés aquí nos motiva a seguir sin ansiedades. En el segundo punto, trabajar por lo ideal
con aceptación de la realidad. O sea, nosotros tenemos que buscar siempre la perfección. Nuestro Señor nos dice, nos invita a buscar la perfección. Ahorita no me viene la frase, pero sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, es una invitación que Dios nos hace a realmente buscar lo ideal, lo perfecto. Pero no podemos, cuando pasa algo que no es perfecto, traumarnos. No podemos desistir cuando pensábamos que íbamos a lograr tal cosa y fue menos de lo que nosotros pensábamos. Hay que ocuparse, pero no preocuparse. O sea, tenemos que estar constantemente ocupados en las cosas buenas, ocupados en hacer cosas mejores, pero no preocuparnos. Ya eso creo que tiene que quedar claro. Esa frase se nos tiene que grabar para nuestro día a día. Me voy a ocupar, pero no me voy a preocupar. Dice el doctor Plinio Correa de Oliveira, el inspirador de los heraldos, que la torcida, ya vamos a explicar lo que es la torcida, porque no tiene propiamente una traducción, es causada frecuentemente por una tendencia viciosa para la autosuficiencia. La torcida es algo muy amplio que en el sentido que él lo estaba diciendo en este momento es justamente la ansiedad, pero es torcida, de que se tuerce, o sea, la persona se comienza a retorcer de estar pensando tanto en esa cosa que le llena de un frenesí. Entonces, el doctor Plinio dice que justamente la torcida es causada por la autosuficiencia. Cuando la persona se cree autosuficiente, o sea, ella quiere hacer algo ideal, porque ella cree que es autosuficiente, que ella puede, y después no lo logra, ahí viene el problema. La persona se llena de ansiedades, se llena de traumas. Después, hay que esforzarse dando todo de sí, sabiendo que el resultado depende de Dios. Y nos va a quedar más claro con la próxima frase de San Ignacio de Loyola, que dice: haz las cosas como si todo dependiera de ti y confía en Dios como si todo dependiera de Él. Eso es muy importante. Esto también nos tiene que dar la pauta para nuestras actividades cotidianas. Yo me voy a esforzar, yo voy a hacer como que todo dependiera de mí, pero voy a confiar al mismo tiempo que hago como si todo dependiera de mí, sabiendo que todo depende de Dios. Y ahí yo voy a tener ese equilibrio perfecto para actuar. Después, recordemos la famosa oración de la serenidad. Esta oración se reza mucho en los Alcohólicos Anónimos, pero es una oración lindísima que dice lo siguiente: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo, que sí puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad. Hay cosas que yo puedo cambiar, otras cosas que no puedo cambiar. Yo tengo que estar pendiente, qué puedo, qué no puedo. Me voy a esforzar todo lo que pueda, pero hay ciertas cosas que huyen de nuestras posibilidades. ¿Qué es lo único que puedo hacer? Rezar. Y si es la voluntad de Dios, abandonarme en la voluntad de Dios. Y todo eso me va a calmar. Nunca es bueno compararse con los demás. Cada persona tiene que llenar su propia medida. Eso es importantísimo, porque cuando nosotros nos comparamos, comienza la envidia, comienza toda esa agitación que nos llena de odios, de rencores. Y hay un hecho de Santa Teresita, lo cuento rápidamente. Ella estaba perpleja que por qué Dios le daba más dones a una persona que a otra, porque eso es innegable. O sea, hay veces uno ve una persona que tiene una capacidad impresionante para exponer, o tiene una capacidad impresionante para cocinar, o tiene una capacidad impresionante para, para tratar bien a las personas. ¿Por qué Dios le da esa capacidad tan grande a una persona y le da poca a otra? Siempre tiene y siempre va a reflejar algo de Dios. Cada persona es única. Pero ¿por qué unos tienen más y unos tienen menos? Dios no es tartamudo, Dios no crea a todos igualitos. Cada uno tiene sus diferencias. ¿Pero por qué? Ella estaba con esa duda y su hermana mayor hizo algo genial. Agarró un dedal y agarró un vaso, llenó los dos y le preguntó: ¿cuál está más lleno? Santa Teresita lo vio
Y dijo, ambos están igual de llenos. Y él explicó, pues eso es lo que le importa a Dios. A Dios le importa cuán lleno está, no qué tamaño tiene. Entonces eso nos tiene a nosotros que pues dar esa guía. Yo no me tengo que estar preocupando con el otro, con que si el otro tiene más sucesos, si el otro tiene más capacidades. No, yo me tengo que preocupar por llenar mi dedal, por llenar, aunque sea mi microscopio que cabe una mini gota de agua. Si está llena, yo voy a cumplir mi vocación, yo voy a cumplir la misión para la cual Dios me creó, y ahí pues yo voy a estar completamente tranquilo y voy a llegar al cielo y voy a ser feliz por toda la eternidad, más que una persona que tuvo un tanque para llenar y llenó la mitad o llenó 3/4. Lo importante es llenar la capacidad que Dios nos dio. Aprender a decir que no. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Todo lo demás lo añade el demonio. Una cita bíblica de los evangelios. Entonces, los cristianos debemos ser santamente intolerantes y nunca relativistas. O sea, lo que es sí va a ser sí, aunque yo no quiera. Y lo que es no va a ser no, aunque todo el mundo quiera lo contrario y aunque yo mismo quiera lo contrario. Las cosas son objetivas, no son relativas. Entonces, si yo estoy en ese relativismo, yo generalmente voy a ser ansioso. Fray Reginald Garrigou-Lagrange nos dice, para amar verdaderamente al pecador y contribuir a su salvación, es menester detestar el mal que hay en él. Entonces, si yo no detesto el mal en el pecador, yo no veo ese defecto, ¿cómo le voy a poder ayudar? Yo no puedo detestar al pecador, yo puedo detestar el mal que hay en él, sí, porque si no, pues yo no voy a tener oportunidad de hacerle el bien. Y al no tener oportunidad de hacer el bien y estar en ese relativismo, pues voy a tener esa agitación. El que no sabe poner límites y quiere quedar bien con todos, escuchemos esto, no queda bien con nadie. Respetar todas las opiniones es en realidad imposible, porque equivale a negar el bien, la verdad, la lógica, la razón y el propio ser, sin los cuales no se puede afirmar nada con sentido. Si todas las opiniones son verdaderas y una es contraria a la otra, ya no hay sentido, o es verdadera o es falsa. No hay mayor ansiedad que la del mediocre o tercera fuerza, que no quiere romper ni con el bien ni con el mal, y quiere obtener la simpatía de ambos. Es el ejemplo de aquel que le enciende una vela a Dios y le enciende una vela al demonio. La persona quiere estar bien con Dios y quiere estar bien con el demonio, porque le da cierto placer, le da ciertas cosas. No, yo tengo que cortar, si no, no voy a poder vencer la ansiedad. No estar pensando en el qué dirán. Esto es importantísimo. Es cierto que todos necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos queridos y apreciados, pero cuando la única forma de autovaloración proviene de la opinión y la mirada ajena, corremos el riesgo de convertirnos en ser víctimas del qué dirán. Hay personas que no pueden vivir sin estar pensando en el qué dirán. O sea, ya la persona es enferma propiamente de eso. Experimentan tanta angustia ante la posibilidad de ser criticados por sus criterios u opiniones que enseguida se adhieren a las opiniones de otros para no quedar expuestos o evitar la controversia, aunque sea pecado, aunque sea algo contrario a la ley de Dios. Yo, por el qué dirán, yo acabo cediendo, acabo violando los mandamientos, acabo haciendo cosas que nunca haría si no estuviera justamente pensando en eso. Vivir sujeto al vaivén del ojo ajeno puede ser extenuante. Exige estar siempre atento en un estado de tensión permanente al oleaje de las opiniones para saber con cuál conviene coincidir. Yo creo que está muy claro, podemos seguir. Los santos no se preocupan por la opinión de los demás. Su constante atención es preguntarse, ¿qué dirá Dios sobre esto? ¿Será del agrado de Dios? Esa tiene que ser nuestra actitud. Si yo estoy a cada momento, voy a hacer cualquier cosa en mi vida, lo primero que tengo que pensar, ¿esto puedo hacerlo? ¿Es del agrado de Dios? ¿Será que Dios lo quiere?
y ahí yo voy a tener el equilibrio perfecto. Sabe, hermano, impresionante eso que acaba de decir. Realmente, bueno, como usted ya dijo, la más importante era la primera en la que se detuvo más. Pero esta de aquí a mí me impactó muchísimo, y creo que también a todos los que nos están viendo, porque de hecho ese, digamos, estar pensando en el qué dirán, derrumba cualquier cosa, ¿no? Y las personas, como usted dice, están dispuestos a cambiar todo por ese qué dirán. Así es, exactamente. Y bueno, vamos a seguir porque si no, no nos da tiempo. San Agustín nos dice, ama et quod vis fac, ama y haz lo que quieras. Cuando la persona ama a Dios sobre todas las cosas, todo el resto va a salir en orden. La persona no tiene que estar preocupándose por lo que van a pensar los demás. Si los demás piensan que lo que yo estoy haciendo, si estoy cumpliendo los mandamientos, piensan que es malo, no me importa. A mí me importa obedecer a Dios. A mí me importa amar a Dios y, o sea, me tiene que, por cierto sentido, una palabra un poco fea, pero me tiene que resbalar, o sea, pringa, resbala. ¿Por qué? Porque yo estoy con Dios. Yo sé que lo que yo hago, si sigo los mandamientos de la ley de Dios, es lo correcto. La opinión de quien no piensa como Dios no me tiene que importar. O sea, no le tengo que caer bien a todo el mundo. O sea, exactamente. A Dios sí. Bueno, esta frase de San Ignacio de Antioquía dice, no me servirá nada de los atractivos del mundo ni de los reinos de este siglo. Es mejor para mí morir en Cristo Jesús que reinar hasta los confines de la tierra. Es a Él a quien busco, a quien murió por nosotros. Eso es lo que hicieron todos los mártires. Los mártires estuvieron dispuestos a dar su vida que estar en el unanimismo. La persona que es unánime, que está buscando el unanimismo, nunca va a poder ser mártir, no solo dando su sangre, sino realmente dándose a Dios por entero. Imagínense que San Ignacio de Antioquía estuviera pensando cuando iban a venir los leones sobre él para comerlo. Uy, ¿qué estará pensando el emperador? ¿Y será que aquella señora estará pensando que va a ser feo cuando me muerda el animal? ¿Y será que todos esos y será? No van con un santo. El santo prefiere dar su vida por nuestro Señor que faltar a una ley de Dios. Si nuestro entorno está en oposición a los mandamientos y a los valores cristianos, ayuda mucho pertenecer a una comunidad que observe los mismos principios que yo defiendo. Eso es importante porque todos tenemos el instinto de sociabilidad, todos queremos estar con personas que piensan como nosotros, que nos tratan bien por lo que nosotros pensamos. Entonces ayuda mucho que yo busque una comunidad parroquial que esté de acuerdo con todo esto, o un grupo católico que pues nos apoye en esta práctica del bien. O por ejemplo, incluso una comunidad como este canal. ¿Cuánta gente que están tan lejos, que están en Finlandia, que están en Islandia, que están, en fin, tantos países donde uno ni se imagina que nos están asistiendo y que nos han contado que estas charlas, que los podcasts, que los rosarios les ayudan mucho y que están completamente aislados, personas de otras religiones, personas ateas, pero por esta conexión que tienen con esta comunidad del canal de los Heraldos, pues logran mantenerse firmes. 5. No conviertas a nada o nadie en obsesión. La obsesión nunca va a ser buena, ni para bien ni para mal. La obsesión quita la paz y te hace perder el disfrute de todo lo demás. Hay gente que se obsesiona por cosas tan tontas como por un teléfono. Y tiene esa ansiedad que salió el nuevo teléfono, el nuevo iPhone, el nuevo Android, el nuevo Galaxy. Y la persona está constantemente solo pensando en eso y es capaz de quedarse haciendo en tienda de campaña, esperando que saquen el teléfono y sacrificando todo en su vida para tener un teléfono. Es tan loca la ansiedad que llegamos a eso hoy en día. Nada tiene que causarnos obsesión. Podemos entender como obsesión también la codependencia, la adicción o el apego. O sea, es muy amplio, ¿verdad? No, creo que si nos pusiéramos a comentar cada uno, pues ya no terminamos. Detrás de todo sufrimiento hay un apego.
Cuando sueltas los apegos, surge la libertad y como consecuencia recuperas la paz de espíritu. La única obsesión permitida es el amor a Dios. San Bernardo de Claraval nos dice que la medida del amor es amar sin medidas. Si yo amo a Dios sin medidas y me doy por entero a Él, yo naturalmente voy a hacer todas las cosas bien, como decía San Agustín, pero tiene que ser con esa característica, amar a Dios sin medidas. Esa obsesión sí la podemos tener. Podemos ser obsesionados por el amor a Dios, obsesionados por el amor al prójimo, siempre y cuando ese amor al prójimo esté en orden al amor a Dios. Seguimos. Aquí vamos a hacer un paréntesis, estábamos en el 5, tocamos las obsesiones. Voy a hacerlo lo más rápido posible y creo que lo vamos a dejar más bien para otra charla de formación que haga otro hermano, otro podcast. La obsesión diabólica, eso es algo muy importante, porque muchas veces las ansiedades que se dan hoy en día son por obsesiones diabólicas. Es porque ya el demonio tiene, si bien que no es una posesión como tal, ya es una infestación tal que hace a la persona, porque la persona por una u otra razón le ha abierto la puerta del alma al demonio, o simplemente porque el demonio es una persona santa y quiere fastidiarlo para que la persona pierda la paz. Y la obsesión diabólica tenemos que tener un discernimiento, porque la persona tiene que darse cuenta de que no tiene sentido lo que el demonio le está poniendo en la cabeza. Y a veces son cosas absurdas de un momento para otro y nos imaginamos y soñamos y es algo que ya va un poquito más, ¿verdad? Ya entramos en lo preternatural, pero muchas veces las personas que tienen ansiedad son tendientes a padecer de obsesión diabólica. Entonces, voy a ir al último punto que dice, basta que el individuo dé un paso atrás y se ilumine que lo que le sucede es anormal, identifique que ese pensamiento obsesivo viene del demonio y acuda al auxilio de Jesús, María o los santos para su expulsión. O sea, la persona a veces se da cuenta y lo que hace es rezar una ejaculatoria, Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Paz ruega por nosotros, y inmediatamente el demonio huye. A veces los casos son un poquito más fuertes y necesitan un acompañamiento, ¿verdad?, de un sacerdote. Bueno, vamos al siguiente punto. No te satures de información. Uy, esto es importante y creo que también va a ser para otro tema. Se ha disparado una especie de adicción extrema a querer estar informados de todo a través de la prensa, la radio, la televisión, celulares, internet, redes sociales. O sea, nosotros queremos saber la última siempre y queremos saber si ya mandaron tal bomba y si ya explotó y cuántas personas murieron y cuántas personas quedaron heridas y, en fin, estamos constantemente queriendo saber la última y queriendo saber qué opinaron de mí, queriendo saber si me dieron el like y queriendo saber, en fin, qué dijeron sobre la ropa con la que salí en la foto de Instagram. En fin, estamos obsesionados por información, incluso información de enfermedades. Hay gente que pasa todo el tiempo viendo cuál es la próxima enfermedad, cuál es el próximo virus. Entonces, y la persona ya comienza a sentir todos los síntomas de todo eso, ¿verdad? Porque leyó que el tomate hace mal al dolor de cabeza. Entonces ya la persona comió tomate, ¡ay, ya me está doliendo! En fin, y la persona vive constantemente en esa agitación por justamente el exceso de información. No intentes saber todo sobre la vida del prójimo. No seas chismoso. También, importante, la persona que está constantemente viendo hacia el otro, queriendo saber todo lo que pasa en la vida del otro, chismorreando, esa persona no tiene paz interior. Hay que dedicarle más tiempo a la formación, especialmente a la formación católica, que me dará el equilibrio de cómo enfrentar mis problemas. Entonces, no tanto información, que no tengo ni capacidad de procesarla, solo me angustia, sino más formación. ¿Qué de esa información me va a ayudar a mí? Sobre todo, ¿verdad?, la doctrina católica y cómo hacer para que eso, ponerlo en práctica y que me ayude a vencer mis problemas. Es indispensable el descanso y el esparcimiento.
pues de lo contrario, saturamos nuestras emociones y tendemos a cargar temperamentalmente cualquier suceso, aunque sea el más sencillo. ¿Verdad, hermano Juan Andrés? De vez en cuando hay que parar todas las actividades que estamos haciendo, ir al mar o ir a una montaña, desconectarse de todo. No sé qué opina de eso, ¿verdad que sí? Claro que sí, eso es indispensable, creo que todos hemos pasado por eso y es muy necesario. Y si no lo hacemos, tenemos esa carga temperamental que por cualquier suceso, aunque sea el más sencillo, explotamos. Hasta hay el caso de una señora que una vez se le cayó algo y dijo, ¡maldita ley de la gravedad! O sea, maldiciendo la ley de la gravedad porque se le cayó algo. O sea, la persona está tan ansiosa que todo es malo, ¿verdad? Después, el séptimo y el más importante es la oración. El consejo para vencer la ansiedad es la oración. La comunicación con Dios a través de la oración es el medio más eficaz para vencer la ansiedad. La oración da fortaleza para vencer las dificultades. La oración confiante en la voluntad de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen nos da la paz de espíritu, porque soltamos nuestras cargas y se las ponemos en las manos del Todopoderoso y en la omnipotencia suplicante que es Nuestra Señora. Nuestra Señora puede todo lo que le pedimos, ella lo consigue de Dios. Entonces, muchas veces soltemos nuestras cargas en las manos de Dios, en las manos de la Santísima Virgen, y eso nos va a ayudar. ¿Con qué? Con la oración. La oración es lo mejor para esto. San Juan María Vianney nos dice, Dios manda a orar, pero Él prohíbe preocuparnos. Cuando venga una preocupación, lo primero que vamos a hacer, rezar. No os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7. Soy un poco ansioso por terminar, esta me estoy trabando, pero creo que ahora seguimos en la siguiente diapositiva. ¿Y qué oración vamos a hacer? ¿Qué oraciones nos pueden servir? Primero que todo, la persona que va a misa diaria, escucha las lecturas, escucha un sermón, comulga sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, recibe el cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya tiene la fortaleza asegurada para vencer todas las tentaciones, todas las dificultades del día. Adoración al Santísimo Sacramento. ¿A quién no le pasa que a veces está cargadísimo y dice, voy a entrar en el Santísimo? Entra y inmediatamente va bajando y entra una paz. Comienzo a ver las cosas con más claridad. Todo aquello que me nublaba comienza a ser claro y comienzo a ver qué puedo hacer para mejorar. Confesión frecuente. La persona que hace un examen de conciencia todas las noches, se confiesa semanalmente o por lo menos mensualmente, es una persona que va a tener fortaleza porque la gracia sacramental ya en sí da la fortaleza para vencer justamente las tentaciones y las dificultades. El rezo del Santo Rosario es la oración de la paz por excelencia. Si quieren tener paz, recen el rosario todos los días, nos decía Nuestra Señora en Fátima. Lectura de la Sagrada Escritura y de la vida de los santos. Bueno, en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar muchísimas citaciones como las que hemos visto, en la vida de los santos, ejemplos maravillosos para imitarlos. Recitación de oraciones pidiendo la confianza. El doctor Plinio Correa de Oliveira, por ejemplo, él tiene no sé cuántas oraciones. Nosotros rezamos casi que diariamente 24 oraciones que compuso él, que son una más linda que la otra. Pero es muy importante, las oraciones de la confianza nos ayudan justamente a vencer esta ansiedad. Y ahorita vamos a compartir con ustedes apenas una del doctor Plinio, que creo que se puede aplicar muy bien, es corta. Y para cuando venga así un problema, una situación difícil, hagamos esta oración. Madre mía, haz por mí en esta emergencia todo aquello de solicitud, cuidado, penetración psicológica y misericordia que haces por los hijos que te piden con verdadera confianza. Oh Madre mía, creo en ti, espero en ti y te amo.
Te pido perdón por aquellos que no creen, no esperan y no te aman. Amén. Y la oración de San Bernardo de Claraval, el acordaos, vamos a rezarla también ahorita con todos. Y ya como oración final directamente. Ya, exactamente, hermano, como oración final. El acordaos, si ustedes van a ver cómo es una oración completamente equilibrada, que si nosotros la meditamos cuando la rezamos, vamos a vencer cualquier ansiedad. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado por esta confianza, a vos también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien escuchadlas y atendedlas benignamente. Amén. Bueno, y con eso terminamos, ya fortalecidos con la oración, con esta charla.